¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General para el curso de verano de Ingeniería en Agronomía del día 21 de julio del año 2020. En esta ocasión estamos iniciando el contenido temático de la unidad número 3 que tiene relación con la herencia ligada al sexo, ¿de acuerdo? Entendiendo el sexo como el género manifiesto de una especie con respecto a la carga genética, no al sexo pues, relativo a relaciones sexuales o algún otro tipo de connotación diferente a el que analizamos desde la perspectiva científico-biológica, ¿sale? Entonces, voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien, en este caso, lo primero que vamos a ver es la determinación génica del sexo, ¿sale? Ustedes dirán que en este caso, digamos, para propósitos prácticos, normalmente en la agronomía, pues nosotros ya sabemos cómo diferenciar el sexo de una especie, pues simplemente con la observación directa de algunas características específicas de caracteres sexuales primarios, secundarios, órganos sexuales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero, pues antes de eso, pues sí es importante resaltar que hay una cierta carga, una cierta cantidad de genes relacionados con la forma en que se va a dar manifestación, digamos, de los caracteres sexuales de un cierto género, pues determinados por medio de la determinación génica. Entonces vamos a analizar esto desde una perspectiva más relacionada con esto. Entonces, en cuanto a la determinación génica, en este sistema el sexo viene determinado no solamente por un cromosoma, sino por un gen y en algunos casos por varios, incluso en interacción con genes autosómicos. Recuerda que los genes autosómicos eran los que estaban ligados en alguna parte del cromosoma y estaban ligados, por ejemplo, en el caso de coloración, en el caso del tamaño de una planta, etcétera, etcétera. Entonces, la determinación génica no está ligada solamente a un cierto cromosoma, sino que es un conjunto de interacciones en la carga genética de un individuo las que nos permiten reconocer unos rasgos o características específicas dependiendo de la estructura que tengan cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente me voy a, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ya sabemos que hay un par de cromosomas que están muy fuertemente ligados a la identificación sexual, que es el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿de acuerdo? Cuando un individuo presenta doble cromosoma X es de género femenino y cuando un individuo presenta doble cromosoma X y Y es de género masculino. ¿Sale? Entonces ahí, esa es una parte. Sin embargo, hay otros cromosomas y hay otros genes o en la interacción entre varios genes, de acuerdo, que están relacionados directamente con alguna cierta característica o algún cierto rasgo muy particular que hace que se diferencien entre los individuos de diferentes géneros en una especie, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco de esto. Entonces, para entender esta interacción se basa en la existencia de dos tipos de genes con acción sobre el fenotipo sexual. En este caso tenemos por un lado los genes que determinan el sexo, que tienen locus en los cromosomas sexuales, o sea que tienen la presencia de esto en los cromosomas sexuales, y por otro lado tenemos genes básicos que son genes básicos para el sexo con locus en autosomas y alosomas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que por un lado, sí es cierto, tenemos genes que determinan el sexo en los cromosomas sexuales, el X y Y, en relación con el ser humano. Sin embargo, también tenemos otros genes básicos que sí tienen presencia de característica para el sexo con locus en autosomas y alosomas. Digamos que es una especie de intrincado de relaciones que existen entre los diferentes genes que participan en la diferenciación sexual característica para el género presente en una especie, ¿de acuerdo? Entonces, no porque un individuo sea XY, ¿de acuerdo? Necesariamente hace que todo el resto de la constitución de la carga genética esté ligada directamente a el cromosoma, no. Hay otras propiedades, hay otras características que están ligadas directamente con ello y la relación que existe entre uno y otro pues está ligado precisamente con los genes. Y eso también está presente también en autosomas y en los alosomas. ¿Vale? Recuerden que el autosoma es la parte del gen que es la relación directa en alguna función específica.
Por ejemplo, la coloración del cabello, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Pues también ahí hay una, digamos, una pequeña intervención de dichos genes en la carga del fenotipo sexual. Entonces, por un lado tenemos los genes que determinan el sexo, que es locus autosomas. Loci es el plural en latín de locus, que es la identificación para cada uno de estos genes. Entonces, para comprender mejor este tipo de herencia, debemos primero recordar que los cromosomas sexuales o los alosomas son el X y el Y, por ejemplo, en el caso de los seres humanos. Para que sea un individuo de género femenino, tiene que ser doble X, y para que sea un individuo con el género masculino, tiene que ser X y un cromosoma Y. ¿Vale? Ojo, aquí sí es importante resaltar esto, porque luego pues, las nuevas tendencias actuales sí nos hacen que logremos hacer una identificación muy específica de este tipo de cuestiones. Una cosa es el género biológico, determinado por los genes, por las estructuras cromosómicas y demás, y otra causa es el género sexual, con el que un individuo se siente identificado, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de, pues, la identificación morfológica o la identificación que tiene sobre sí mismo a qué género pertenece. Entonces, ahí no nos vamos a meter en detalles con respecto a este tipo de cuestiones. Aquí estamos hablando únicamente del género biológico, ¿vale? Que es muy distinto del género de identidad sexual. En este caso, pues, los cromosomas sexuales, pues saben, es el X y el Y. Por un lado, cuando una persona pues, presenta el XX, está transfiriendo una cierta cantidad de carga para que sea un individuo de género femenino. Tenemos un XY, que es para un individuo de género masculino, y en la descendencia también se puede transferir el cromosoma del XY. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando se hace la partición en la meiosis de los seres humanos, pues las gametas se llevan una parte de la mitad y mitad. Entonces, digamos que cuando se divide la gameta que está presente en la madre, por un lado va a llevar el X y por otro lado va a llevar el X. Mientras que en el caso de los seres humanos, en el caso de los individuos masculinos, cuando se divide la meiosis, una gameta va a llevar el X y una gameta va a llevar el Y. Entonces, se cruza el X y el X, va a tener doble X. Si se cruza esta X con esta X, también se va a tener un XX. Cuando se cruza esta X con esta Y, ahí es donde vamos a tener un individuo de género masculino, y también esta X con esta Y, masculino. ¿Vale? Entonces, digamos que en cuanto a proporción vamos a tener mitad y mitad del tipo de gametas que se están generando, los espermas y los óvulos. Vamos a tener mitad de gametas femeninas y mitad de gametas masculinas en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, pues los óvulos siempre van a ser femeninos, y ya dependerá de ciertas condiciones que se dé la identificación para cada uno de ellos, ¿sale? En este caso, los cromosomas sexuales X y Y son diferentes en tamaño y en información genética. Sin embargo, son un par de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa proporción de los cromosomas X y Y homóloga es pequeña, y allí es donde se encuentran los genes parcialmente ligados al sexo. ¿Sale? Entonces, digamos, si vemos los cromosomas como se los había mostrado anteriormente, que eran unas supercadenas enrolladas, solamente hay un sector heterólogo del cromosoma X de diferencia con el del cromosoma Y. Entonces, aquí tenemos esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí arriba es la única que difiere con respecto al cromosoma, porque por un lado tengo una patita más larga que la otra, ¿no? Pero es aquí en donde el sector homólogo, donde se manifiesta más la presencia de la relación directa que guarda el cromosoma el parcialmente ligado al sexo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que se entienda un poco más, miren, voy a dibujar aquí el cromosoma X. Ay, me pasé. No tan grande. Este es el cromosoma X, ¿no? Y por otro lado, voy a tener el cromosoma Y. Tiene exactamente esta misma, la primera línea, debería de ser más o menos igual, ¿no? O sea, las primeras dos. Pero por el otro lado solamente tiene esta patita, así. Aquí. Y aquí tengo su centro. Y acá tengo el centro. Ah, me pasé. Ahí está. Entonces,
En la parte donde radica los genes que están ligados al sexo es en esta patita, ¿vale? Que si se dan cuenta es muy parecida a la que tenemos acá. Es allí en donde están. Esta no guarda relación directa con la herencia ligada al sexo. Las de acá arriba, las dos van a tener exactamente la misma carga. Por eso se dice que estos cromosomas son homólogos, porque mientras que esto es la parte, digamos, igual, esta es la misma parte que la de acá, solamente difieren en este sector, que es el sector heterólogo, pero este sector no es el que participa en cuanto a la diferenciación de los rasgos característicos de los cromosomas para la herencia ligada al sexo. Entonces es en esta patita de acá y en este pedacito de aquí en donde se guardan los genes, de acuerdo, que van a darle ciertas características específicas al individuo de si es masculino o femenino. Entonces limpiar mis rayones, listo. Seguimos. Entonces, va a haber genes básicos para el sexo. En este caso se cuentan con dos, que son los autosomas y los alosomas. Los autosomas ya vimos que están presentes en el resto de toda la demás carga de la constitución cromosómica del individuo. Ya sabemos que tenemos una cierta cantidad de cromosomas en nuestro organismo, ¿vale? Y en cada uno de ellos puede haber algún gen que esté ligado específicamente con otro gen que haga una manifestación de un cierto fenotipo sexual, ¿sale? No están relacionados con los cromosomas del X y Y, sino que puede estar ligado a otro tipo de condiciones o otro cierto tipo de características, pero que sí son necesarios específicamente para generar estas cuestiones, ¿sale? Entonces, digamos que en este caso, por un lado, todos estos, no todos, pero la mayoría, todos estos de acá van a ser los genes autosómicos y solamente estos de los cromosomas X y Y, los que están hasta acá, son los que están presentes en cuanto a los autosomas y los alosomas, ¿vale? Entonces, para este tipo de consideraciones, todos estos genes pueden por allí, no sé en específico cuál, pero pueden poner allí algún rasgo, alguna característica específica ligada a la presencia de un rasgo muy específico. Por ejemplo, en el caso de los hombres, el crecimiento de vello facial, ¿vale? A lo mejor por aquí está el gen que permite el crecimiento de vello facial, ¿sale? Y ese gen puede ser que sea muy abundante y que presenta una vellosidad en toda la carga del genético en el individuo, puede ser que no. Incluso se puede dar el caso, ya hay desórdenes de este tipo, de individuos de género femenino que no está relacionado con la presencia de barba y bigote, pero también puede darse el caso de que haya individuos de género femenino que presenten esta característica, ¿vale? Entonces, es importante resaltar que en este tipo de cuestiones, pues ya hay algunos trastornos, no se le dice enfermedad, sino trastornos ligados a la presencia de un autosoma o un alosoma característico de un género presente en el otro. Entonces, ya les tocará a ustedes investigar un poco más sobre esto, ¿sale? Bien. Entonces, los alosomas, por un lado, determinan el sexo como tal. Aquí sí son el último par de cromosomas que se encuentran en un cariotipo, en este caso el conteo de cromosomas, y por ende vienen a ser los cromosomas sexuales. Entonces, los autosomas, ya lo habíamos visto, son los que están generando la constitución del resto de los individuos allí en esta parte, mientras que los cromosomas son los alosomas, son los cromosomas que tienen el cariotipo hasta el final y son los que determinan el sexo como tal, o sea, la carga genética del individuo, si es XY, masculino, si es XX, femenino, en el caso del ser humano. Ojo, aquí estamos hablando del ser humano, pero en algunas otras especies saben que hay una gran cantidad de diferencias en cuanto a la presencia de un cierto cromosoma o no. Hay especies que tienen un mayor número de cromosomas, hay especies con un menor número de cromosomas, con tamaños, etc. Varía bastante, ¿vale? Entonces, allí tenemos eso. Por ejemplo, en el caso, ahorita vamos a ver un ejemplo donde hay una inversión. Para que sea un individuo heterocrómico, tiene que ser XX y otro va a ser XY y va a ser a la inversa del ser humano, ¿vale? Entonces, finalmente, los autosomas son el cromosoma no sexual. Y listo. No tienen una relación directa con la presencia de este tipo de cuestiones y finalmente, pues,
no van a tener esto, ¿vale? Entonces, la determinación sexual es por un gen con varios alelos. Por ejemplo, en el caso de una planta que se llama penillo diablo, cuando yo tengo un alelo dominante del tipo A minúscula, D mayúscula, en este caso, este alelo lo que hace es determinar que en este caso la planta va a tener masculinidad, o sea, va a ser una planta masculina, si lo quieren ver así. Cuando tengo un A+, A minúscula, con el signo del más, tengo un alelo intermedio que determina plantas monoicas. ¿Qué quiere decir que son plantas monoicas? Que son plantas con flores tanto masculinas como con flores femeninas. Recuerden que las flores, en este caso de las plantas, son los órganos reproductores de las plantas. Entonces, por ejemplo, si hay una cierta variación con respecto a la coloración de una planta masculina o femenina, ahí es donde se va a ver de forma manifiesta esta diferenciación entre cada uno de los géneros de la planta. Y por otro lado tengo el A mayúscula, D minúscula. En este caso va a ser un gen recesivo y va a determinar la feminidad de la planta. Recuerden, en este caso van a ser plantas femeninas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si hay un rasgo característico específico de coloración con respecto a algún género, aquí es donde se va a ver de forma manifiesta. ¿Sale? Por ejemplo, solo por decir algo, puede ser que la planta que tiene una coloración de flores blancas es la masculina y la planta con una coloración azul, magenta, morada, sea la que tenga la feminidad de la planta. ¿Sale? Entonces, allí es donde a lo mejor en ese punto los alelos presentes de una u otra cierta característica pueden hacer que se manifieste por medio de la coloración, por medio del tamaño, por medio de la producción de ciertas variaciones contra una u otra, ¿de acuerdo? O en el caso de las plantas, pues sí puede tener este alelo intermedio en donde va a tener plantas monoicas, van a ser flores masculinas y flores femeninas. No quiere decir que a lo mejor tenga una planta con flores de varios colores, sino que a lo mejor sean flores blancas, pero que sean flores femeninas, a pesar de que normalmente sigue esta coloración del género masculino. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando hagamos este cierto tipo de identificaciones específicas para lo que estamos viendo en los géneros, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy ad hoc con respecto a todas las diferenciaciones que hemos tenido en este tipo de cuestiones. El ejemplo es el gen barrado en las gallinas. O sea, la coloración específica que van a presentar unos ciertos especímenes de gallinas de una raza específica también. En este caso, en las gallinas, vean, las hembras van a presentar cromosomas XY, sexo que da 2 clases de gametas, y por otro lado, el macho es el que va a presentar los cromosomas XX. En este caso es monogamético. ¿Qué quiere decir que es monogamético? Que sus gametas, en este caso, pues, si lo quieren ver así, el esperma del gallo va a ser XX y el óvulo de las gallinas va a ser XY, a diferencia del ser humano. En el ser humano, el género femenino es el que presenta óvulos de presencia cromosómica XX y el esperma es el que presenta mitad y mitad de X y mitad de Y. En este caso es al revés del ser humano. Las gallinas y los gallos tienen una presencia de los genes a la inversa de los cromosomas, perdón, con respecto al ser humano. Entonces, por ejemplo, en este caso, vean, tenemos una cierta característica de coloración para un gallo, de acuerdo, en este caso es grisácea, y con la gallina tenemos esta parte de la coloración oscura. En la primera generación F1, cuando se hace la cruz entre el gallo gris y la gallina negra, toda la generación, en este caso recuerden que el que es monogamético es el macho, es el que va a presentar XX y XY. En este caso, si existe una relación directa con la coloración con respecto a esto, pues el gallo es el que va a presentar esta coloración característica y le va, digamos, a heredar a la gallina esta coloración característica, porque es el que es heterogamético, ¿sale? Pero ahora, de la cruza de este tipo de especies que no tiene presencia de XX, Y, aquí tiene un gen recesivo que era el que presentaba la heterogameta de la
la heterogameta de la gallina de la coloración negra, y entonces en la generación F2 va a volverse a manifestar la coloración de este tipo, ¿vale? Por un lado tengo aquí el fenotipo de la coloración grisácea, aquí también otro gallo con coloración grisácea, pero en el caso de las gallinas es en la gallina en donde se va a tener la coloración grisácea con respecto a esta, y solamente la gallina va a ser la única que va a poder presentar esta coloración oscura, ¿sale? No puede ser el caso de que si tengo un gallo gris, voy a tener un gallo que reciba esta carga de la gallina negra y para que tenga la coloración de color negro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vean, si hacemos el cuadro de frecuencias, voy a tener un cuarto de gallo gris totalmente con la herencia ligada a los cromosomas XX monogamético. En este caso es gris puro, por decir algo. En este caso voy a tener un gallo que es X con una presencia Y, que ya no es heterogamético, es mitad y mitad, ¿de acuerdo? Pero pues el gen dominante sigue siendo el de la coloración gris, ¿vale? Pero en este caso es XY. Luego tenemos el fenotipo para esta gallina que es XY, ¿de acuerdo? Con coloración grisácea, y solamente esta que va a ser más heterogamética, digo, sí, heterogamética, pero con el gen de la coloración oscura, ¿sale? Entonces, en este caso la gallina es la que va a tener esta coloración que tenemos acá. Ahora bien, en el caso de que el gallo, por ejemplo, es el que presente el fenotipo de la coloración oscura y la gallina es la que tenga la coloración grisácea, aquí sí el gallo puede, como es monogamético, transferir esta característica de la coloración a la F1, ¿sale? Porque aquí voy a tener un gallo X, voy a tener una gallina XY. Entonces, la gallina sí le puede transferir el fenotipo recesivo al gallo para que tengamos un gallo gris, pero el gallo sí le puede transferir el fenotipo tanto al gallo como a la gallina, ¿vale? Entonces, la gallina en este caso va a presentar una coloración oscura, ¿de acuerdo? Y cuando hay una cruza entre estos, que es un monogamético y un heterogamético, ¿sale? Aquí sí vuelve a retomar en la generación F2 la coloración oscura que tenía el gallo en un principio, ¿sale? Vuelve a ser monogamético XX, va a presentar una coloración oscura. Aquí tengo uno que es intermedio, XY, va a tener una presencia de la coloración grisácea de la gallina y el gen para el sexo del gallo, o sea, va a ser un gallo gris. Voy a tener una coloración que es XY, pero el color de la gallina va a ser oscuro y en este caso va a ser del género femenino. Y voy a tener una gallina de color gris también, ¿sale? Entonces aquí hay una mezcla y está determinado por que en este caso el individuo monogamético es el macho, ¿sale? Entonces es el que digamos, guarda una relación específica con la coloración en este sentido. ¿Cómo puedo verlo esto de forma más manifiesta? No sé si ustedes tienen o conocen a los gallos de pelea, ¿de acuerdo? Y ven a los gallos de pelea y normalmente, ya saben, ¿no? Tienen unos plumajes con coloración de un cierto tipo y que tienen un cierto tamaño mucho mayor que la gallina de los gallos de pelea, ¿sale? Las gallinas de los gallos de pelea son más pequeñas, no tienen estas características de plumaje de coloración tan oscura, no son tan grandes, bien, eso hay que resaltar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se da este tipo de transmisión, digamos, de la coloración, pues sí está ligado directamente al sexo que tiene el individuo de la especie, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente de verlos, uno sabe cuál es un gallo y cuál es una gallina, ¿vale? Por la coloración. Ahora bien, puede darse el caso, por ejemplo, que en las gallinas tengan ya saben que luego, con la forma en que se define, algunas veces a los gallos de pelea se les dicen gallos giros y gallos colorados, ¿sale? Entonces, yo no puedo saber si una gallina de pelea, no se manifiesta, si es una gallina gira o una gallina colorada, ¿vale? Entonces, a lo mejor cuando se aparea con un gallo giro,
No necesariamente quiere decir que los gallos de pelea machos que nazcan sean giros, puede ser que la gallina tenga allí presencia de la coloración colorada, ¿vale? Entonces, dice, ah, chingada, pero si mi gallo es giro y la crucé con una gallina y deberían ser mis pollitos gallos giros, pero no, salieron unos gallos giros, unas gallinas giras y otros gallos colorados. ¿Por qué? Ah, porque la gallina traía ahí su carga de ser una gallina colorada. Suena un poco extraño, pero pues así es como funciona esto de la genética, ¿no? Entonces, por ahí hace rato en el otro grupo dijeron, ah, como lo del negrito Sorullo, la canción esta de que dice que de todos los hijos que tuvo un hombre con una mujer, el negrito era el único suyo, ¿vale? Cuando todos los demás hijos no eran de él, ahí un poco más de humor, pero así puede darse el caso. A lo mejor el hombre era moreno, pero no negro, la mujer era morena, pero no negra, tuvieron hijos, la mayoría, el hombre pensaba que eran suyos porque no eran negros, pero el único negro era el único suyo. Porque a lo mejor su abuelo o su tatarabuelo o su bisabuelo por ahí eran negros, él fue llevando el gen recesivo, lo fue llevando y hasta se manifiesta hasta esta generación, ¿no? La de sus hijos. Y el único que sí era de él era el negrito, ¿no? Entonces, a tener en cuenta este tipo de cuestiones cuando se hagan las pruebas de paternidad y todo este tipo de cuestiones, pues no crean que porque se parece a mí o porque se parece a tal o porque acá es ya una evidencia clara de que pertenece o no pertenece a la familia. No tiene que ser tan necesariamente así. Puede darse el caso en que tengamos otras condiciones en donde se influye directamente con esto. Entonces, muy importante allí resaltar esto y ya el día de mañana vamos a continuar hablando un poco más acerca de esto y de otro tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, por aquí le vamos a dejar el día de hoy. Stop share. Y la actividad del día de hoy va a ser la siguiente. Ustedes van a hacer una búsqueda bibliográfica, bibliográfica quiere decir que van a buscar en internet, básicamente, yo los conozco, acerca de estas condiciones de diferenciación sexual entre especies, ¿vale? Las coloraciones, tamaños, formas específicas de este tipo de identificación sexual característica simplemente por observación. Y van a analizar estas condiciones con respecto a los individuos de una especie. Por ejemplo, ya les había hablado, ahorita hablamos de los gallos de pelea, pues los pavos reales también presentan esta condición, los pavos reales machos tienen este plumaje colorido en las colas, muy evidente, las hembras no. ¿Qué otra? Los leones ahí se ve muy fácilmente, el león macho tiene este pelaje de la melena, que le cubre esta parte de acá arriba, y el cuello, ¿no? Y las hembras no, las hembras no lo tienen manifiesto. Y pero puede darse el caso, por ejemplo, de que haya un trastorno o algo que un león no tenga el pelaje, o que una hembra presente este tipo de pelaje. Entonces, sobre la especie que ustedes quieran, y ahí buscan así identificación sexual de rasgos secundarios entre especies. Y aquí recuerden que para mí lo más importante no es que hagan la investigación y que me hagan un escrito ahí de copiar y pegar de internet, sino que quiero que ustedes mismos con sus propias palabras me expliquen más o menos las repercusiones que tiene en el individuo que se presenta en este tipo de características sexuales, de identificación fenotípica entre cada uno de estos, ¿sale? Entonces, de esto va la actividad para el día de hoy. Recuerden, se los subo a la plataforma, ahí va a estar la actividad. Sí. Investiga acerca de la diferenciación sexual, una cuartilla para entregar a más tardar el viernes de esta semana, porque a mí sí ya me estuvo pasando que todavía hasta ayer me seguían subiendo actividades. Con la pena, yo les dije, la plataforma está abierta para que sigan subiendo actividades, pero ya no se toman en cuenta. Hasta el sábado pasado, que fue el último día que presentaron algunos el examen de recuperación para los que no estaban presentes el viernes,
hasta el sábado todavía podían entregarlo y todavía lo tomaba en cuenta de la unidad 2, pero apenas ayer, cuando ya les recordé que había actividades que debían que entregar a la plataforma, hay gente que me estaba subiendo actividades de la unidad 1. Pues no, se tiene que subir en tiempo y forma para que se tome en cuenta el porcentaje completo de la actividad. Por ejemplo, ya les había dicho, no son muchas actividades que hay que hacer. O sea, por ejemplo, una cuartilla ahorita que les encargo de esta actividad, la hacen en un ratito, 20 minutos, media hora, lo mucho, lo escriben, lo suben a la plataforma y ya, se olvidan. Hoy mismo lo pueden hacer. No se esperen hasta que sea el último día, en el último momento, cuando quieran hacer todas las actividades de golpe, porque entonces sí, a lo mejor una actividad dura media hora, pero otra actividad dura 1 hora y otra actividad dura más de 1 hora. Entonces tienen que ya 3, 4 horas, tienen que estar haciendo actividades y ya no las hacen bien y se pierden por ahí. Entonces, mucho cuidado con esto para que ya no les ocurra. En general les fue bien el examen a la mayoría. Fueron conceptos muy sencillos, el examen de opción múltiple, no había mayor complicación con esto. Entonces, pues yo quisiera que su calificación pues, fuera siempre la mejor, ¿no? Pero pues ya saben que hay otros factores que influyen además del examen, como son la entrega de tareas y trabajos y la asistencia a las reuniones o la entrega de el resumen para justificar la no asistencia a la clase de cada día. ¿Sale? Entonces, pues así quedamos. Entonces, esperen la calificación en el transcurso del día. Todavía nos quedan 3 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario con respecto a la actividad o con respecto a la clase del día de hoy. Pueden desactivar su micrófono y pueden comentar. ¿No? ¿Nadie? Todo quedó muy claro, muy bonito, muy entendido. Qué bueno. Además, luego cuando hagan la actividad, pues que refleje que realmente sí entendieron bien todo, ¿no? Porque yo hago aquí, les digo preguntas, comentarios, nadie dice nada, y a la hora de la entrega de actividades, pues nada que ver, o sea, de lo que pido en la actividad y con lo que digo que deben de entregar, a la hora de que entregan la actividad, yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no es lo que yo pedí, no? O sea, pero bueno, entonces, ¿no? ¿Nadie? ¿De plano? Ok. Pues entonces así le dejamos. ¿Qué? No. No es de usted. Entonces, pues, si no queda más por comentar o por debatir, pues les agradezco a todos su asistencia a la clase del día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y pues síganse cuidando no solo por ustedes, por sus familias, conocidos y demás. Y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.